Bueno, el tejido endometrial, la capa interna del útero que va creciendo durante los primeros días del ciclo menstrual, se prepara para recibir un embarazo y si no ocurre, ese tejido endometrial se desprende y es lo que forma la menstruación. De hecho, algunas pacientes cuando tienen su sangrado menstrual, tienen un sangrado retrógrado y parte de esa menstruación cae a la cavidad abdominal y es la causa principal del dolor intenso durante las menstruaciones. La endometriosis es una enfermedad muy común en las mujeres jóvenes. Es la implantación del tejido que está dentro de la cavidad del útero, fuera del útero. Puede afectar el ovario, puede localizarse en los pulmones, en cerebro, intestino, en vejiga. Mi primer menstruación llegó justo el día de mi cumpleaños número 12, llegó con bastante dolor. Yo tenía como esa idea, al igual que muchas mujeres, de que la menstruación duele. Entonces batallé con mucho dolor menstrual, distensión abdominal, muy exagerada, dolor lumbar, vómitos, desmayos. Siempre fueron sangrados de 7 días, conforme avanzaba el tiempo fueron de 9, 15 días. Llegué a menstruar 27, 28 días. O de pronto aparecía desde muy pequeña un dolor muy fuerte al evacuar. Hay una serie de sintomatologías y muchas veces se etiquetan como colitis y puede ser una endometriosis. Esta es una enfermedad que en muchos países llega a tardar hasta 10 años el diagnóstico y estoy hablando que puede llegar incluso a ser incapacitante. Jugué voleibol como 10 años, entonces yo creía que este dolor que estuvo presente desde esa primera menstruación era algo normal, era algo que se presentaba debido al deporte que yo practicaba. Mi abuelita era la que me cuidaba. Ella decidía llevarme con un médico general, que era el que estaba como más cerca de su casa. Esta doctora nos indicaba que un analgésico, una pastillita podía ayudar en ese momento, algo para el estómago, para la inflamación abdominal. Muchas veces me llegaron a decir, tu sintomatología menstrual con un bebé se termina. Yo la primera vez que visité un ginecólogo, yo creo que fue después de los 18 años. Mi primer bebé lo tuve a los 24 años. Nace mi bebé con un parto, yo quedo con preeclampsia, tuve que tratar esta parte. Viene mi segundo embarazo, desde el primer día que yo supe que estaba embarazada hasta el último día que todo culminó en una cesárea. Hubo sangrados, hubo mucho dolor. Mi diagnóstico de endometriosis llegó cuando yo tenía 32 años. Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza con este tema de endometriosis. Citlali, ¿cómo estás? Pepe, pues estoy muy contenta porque creo que es de las primeras veces en donde vamos a hacer muy fuerte el tema de salud con perspectiva de género, porque ya se acabó el tiempo de violencia médica con respecto a nuestros síntomas que nadie entiende. Hemos visto una cápsula muy ilustrativa acerca del dolor alrededor de la menstruación, el dolor alrededor de la primer menstruación y el caso omiso que muchas veces se hace no solamente por parte del personal de salud, sino de la familia. Esto vulnera la calidad de vida de las mujeres. Dolor no es normal y hoy vamos a hablar de una enfermedad importantísima que es endometriosis. Los especialistas de Diálogos en Confianza, ya lo sabe usted, los mejores. Yo tengo el privilegio de ser la voz que va a traer la suya a este foro con nuestros especialistas. Vamos a dialogar, a conversar. Estoy viendo que en nuestras redes sociales ya me están poniendo sus experiencias. Muchísimas gracias por la confianza y bueno, pues yo, Pepe, ya estoy lista para atender a la audiencia. Agradecemos, como siempre, a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros en todos los programas. Y recuerden que si no pueden ver el programa completo, ahorita está nuestra aplicación 11 más, lo pueden ver en su teléfono más tarde. Es un tema muy interesante que los va a dejar, como a nosotros mismos, con el ojo cuadrado, porque estamos todos aprendiendo aquí de un tema subdiagnosticado y, como acaba de decir Citlali, que se aplasta un poco y no le hacemos mayor caso. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, Laura Fernández Torrisi, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por hacer visible este tema. Ella es psicóloga y psicoterapeuta humanista Gestalt de endometriosis en México, endometriosismexico.com. Doctor Oliver Paul Cruz Orozco, bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Coordinador de cirugía pélvica avanzada y de clínica de endometriosis del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Y el doctor Armando Roque Sánchez, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ginecólogo obstetra, especialista en biología de la reproducción humana, jefe del Departamento de Gineco-Reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología.
Muchísimas gracias, doctores. Se acaba de comentar y estábamos hablando en el previo de que la gente no hace caso mucho de esta enfermedad y en base hay algo muy interesante que nos comentó el doctor que quiero que lo repita. ¿Qué cantidad de personas sufren de endometriosis y cuánta gente verdaderamente la maneja? Bueno, en el marco del Día Mundial de la Endometriosis, que fue el 14 de marzo, pues les puedo decir que se estima que en el mundo hay entre 180 a 200 millones de mujeres que están en etapa reproductiva que padecen esta enfermedad. Y en nuestro país estamos haciendo el cálculo de que son de 7 a 9 millones de personas las que están con esta afección. Tomamos en cuenta que el 10% de las mujeres en edad reproductiva, o sea, que menstruan, van a estar afectadas por esta patología, y las mujeres que tienen incapacidad para embarazarse, hasta un 50% van a presentar esta enfermedad, y de las que tienen dolor crónico, el 80 al 90% van a tener también esta enfermedad. Son números bestiales con un impacto tremendo. Tenemos una cápsula que nos habla del impacto y la prevalencia. Vamos a verla y ahorita regresamos con ustedes. Según la Organización Mundial de la Salud, la endometriosis en el mundo representa un estimado de 190 millones de mujeres y niñas, lo que corresponde al 10% de este grupo poblacional. Una de cada 10 mujeres en edad reproductiva o edad fértil padece esta enfermedad en México. El impacto con el que todavía lucho todos los días es el poder rendir como mamá. Eso es lo que más me cuesta día tras día. La endometriosis es una enfermedad incapacitante. Es una enfermedad que no solo te ataca físicamente, sino también emocionalmente, deja muchas secuelas en ti. Tengo 2 bebés, niños 9 y 7 años, que me exigen toda la energía, toda la vitalidad, y no puedo dársela. Porque hay días en los que no puedo levantarme de la cama, no puedo mover las piernas, no puedo mover los brazos. Últimamente este dolor me llegaba ya hasta el cuello, entonces hay días en los que no puedo. Sí me causa mucha ansiedad. Las noches hay veces que se convierten en un infierno. El estar buscando constantemente un diagnóstico, un tratamiento que se adapte a ti, que se adapte a tu cuerpo, porque todas somos diferentes, es algo realmente agotador. Hasta el 50% de las mujeres con diagnóstico de infertilidad padecen endometriosis también. Las edades en que se puede presentar van desde los 11 años hasta la menopausia, aproximadamente los 50 años. Pueden ser desde temprana edad, ya que se necesita que haya menstruación. Doctor, además de terapeuta, paciente de esta enfermedad, ¿qué podemos hablar de este impacto psicológico bestial que tiene? Mucho, porque así como lo dijo la cápsula, yo me identifiqué totalmente con esta chica, de que hay días que no te puedes levantar. Yo también tenía 2 hijas chiquitas que a veces creo que han sufrido mucho, porque no nada más es no poderte levantar. Yo estaba enojada, estaba de malas, tenía unos dolores que no me permitían moverme a veces ni para llevarlas al baño. Entonces es terrible, y emocionalmente, claro que tiene un efecto tremendo. Depresión, ansiedad, falta de sueño. Yo a las chicas que atiendo en terapia, casi todas con depresión y muchas con intentos de suicidio, muchas, de decir no puedo más. Y yo llegué así a mi última cirugía, de decir no puedo más, o me muero aquí o háganme algo, porque no puedo más. ¿Cuánto tiempo tardan de que empieza la sintomatología y se normaliza, ya dijimos anteriormente, las reglas dolorosas, las menstruaciones dolorosas normalizadas, a que se llegue a un diagnóstico adecuado? Pueden pasar hasta 10 años para que una paciente con endometriosis pueda tener correctamente el diagnóstico. Y es que justo como las cápsulas lo mencionaron, es muy ilustrativo. A veces o por normalización del dolor, se cree que el dolor es normal, o por un desconocimiento de la enfermedad, o por ausencia de la capacidad diagnóstica para hacerlo. La enfermedad es muy traicionera, se esconde, entre comillas, de los ultrasonidos, de las exploraciones pélvicas, y esa es la principal razón por la cual se tardan años en tener ese diagnóstico. Y por eso el día 14 se conmemora a nivel mundial la endometriosis, y estamos hablando de esto aquí en Diálogos en Confianza para que la gente tenga información. ¿Tienes alguien, conoces a alguien, algún familiar, alguna amiga, un hijo, una hija que tenga dolor al menstruar?
Pero ¿y de dónde viene todo esto? Para que vean este programa, acuérdense que tenemos la aplicación 11 más. ¿Qué causas? ¿Por qué se da la endometriosis? Aquí tenemos una cápsula. En lo que es. La endometriosis se puede presentar desde la primera menstruación y hasta la menopausia. Si bien la causa no se conoce hasta el momento, sí hay varias teorías y se relacionan con factores desde inmunológicos, hereditarios, genéticos y también de menstruación retrógrada en órganos externos de la pelvis, por ejemplo, ovarios, trompas de falopio, intestino, vejiga. Estos cambios pueden ser cambios asociados desde las células que se aparecen desde el nacimiento, o sea, son cambios que están establecidos desde el nacimiento y pueden aparecer estas células también como parte de otra de las teorías en las cicatrices, por ejemplo, quirúrgicas, post cesárea o alguna otra intervención abdominal, también puede aparecer endometriosis o este tejido endometrial. Entonces, este tejido endometrial, que es la parte de adentro del útero, la capa más interna del útero que se desprende cada mes, nace nuevamente y se vuelve a desprender cada mes, puede aparecer en otros lugares. Es como si tuvieras voy a decir, si me dicen que estoy diciendo una barrabasada, se vale, doctores, ustedes son los expertos, que tendrías una pequeña menstruación en otros lados que no fuera el útero. Sí, de hecho, la definición correcta es que en la endometriosis tenemos tejido similar al endometrio fuera de la cavidad uterina. No es lo mismo el endometrio que está en la cavidad uterina que el de la endometriosis. Esta es una enfermedad sistémica de muchas etiologías, pero lo que es común de muchas causas. Lo que es común entonces hablar de esto es que es una enfermedad sistémica, porque nosotros podemos tener implantes de la enfermedad en varias partes del cuerpo. Lo más común es que sea en la cavidad abdominopélvica, pero también hay zonas que están lejos de la pelvis y que hay barreras naturales como es el diafragma, por ejemplo, en el pulmón o en el cerebro. Entonces, esta es una enfermedad de muchas teorías, pero lo que más se acepta en la actualidad es que tenemos células, que son células progenitoras, pues, que pueden cambiar por estímulos tanto hormonales, que es lo más importante, los estrógenos, las hormonas de la reproducción, son las que hacen que cambien estas células en conjunción con el sistema inmunológico. Entonces, al hacerlo una enfermedad sistémica, evidentemente puede haber muchas variedades clínicas. El doctor antes del programa, en el previo, mencionó la palabra oncomimética, que parece cáncer. No es cáncer, no se asusten, eso es importantísimo, no es un cáncer invasivo, pero tiene células de un lugar que no deberían de estar. Es como decir yo, tengo uñas en los pies, pero de repente me está creciendo una uña en el pulmón. Por así decirlo, es una analogía muy básica y muy tonta, pero para que me lo comprendan. Pero esa uña que me está creciendo en el pulmón tiene la capacidad de crecer como crecen las uñas y de repente enterrarse como se entierran las uñas. Estoy diciendo una cosa muy fácil como para hacer analogías y me lo entiendan. Entonces, ¿cada mes va a dar síntomas? Es que justo es eso. Si es tejido que puede responder a las hormonas como el endometrio lo hace, imagínense que ustedes tienen implantes en intestino, en la vejiga, y que cada mes ese tejido sangra. Entonces está sangrando por dentro literalmente y es justamente una de las cosas. ¿Y a dónde se va esa sangre? Normalmente una mujer puede tener esa menstruación retrógrada, pero ahí el problema es que esas células pueden implantarse en donde sea, esa es la característica principal. Pero normalmente el tejido, los tejidos de defensa, las células de defensa del cuerpo, pueden eliminar esa sangre. Como si fuera un moretón. Exactamente. Yo, por ejemplo, me caigo, me hago un moretón y no es que se quede ahí para siempre la sangre. Evidentemente se elimina, por así decirlo. Justamente. El problema es que también esa eliminación de esa sangre puede dejar algún daño. Esa inflamación que puede ir sobre ese tejido que no debería de estar ahí, a lo mejor el cuerpo correctamente lo elimina, pero deja una cicatriz por dentro, una adherencia por dentro de esa mujer. Entonces, los síntomas, en base a lo que están platicando, tienden a irse agravando. Sí. Como paciente, ¿cómo lo ve uno? Es que como paciente es tremendamente difícil porque es paulatino, o sea, cada vez es más. Cada mes va. Cada mes y cada medida que pasa el tiempo cada vez es más fuerte. No nada más es el dolor pélvico, es el Depende dolor. de dónde esté el implante. Es el dolor en las piernas, es el dolor en la cintura, es el dolor en la espalda, es el dolor a nivel rectal, es el dolor al tener relaciones. Es una cosa tan compleja. Y es cada mes se va repitiendo la sintomatología. Cada mes y el sangrado también, todo el mes casi. Pero el sangrado normalmente no se ve, porque no es un sangrado que salga
por un orificio natural. No, como pero es. sí hay un sangrado pequeño que puede ser todo el mes, pueden ser 20 días, 25 días del mes. Ok, eso cuando está en el aparato reproductor femenino, pero por ejemplo, si estamos hablando que hay un implante en el diafragma. Eso es muy importante porque el cuadro clínico no es únicamente cuando la mujer menstrua, puede ser en cualquier etapa de la vida de la paciente. Ok. Aquí lo que es muy importante de explicarles por qué se generan los síntomas es que cuando tenemos un implante de un tejido que no está en el lugar donde debe de ser, un tejido ectópico decimos nosotros, se generan cambios que son del sistema inmunológico que generan inflamación, como dice el doctor Roque, y además se empiezan a formar terminaciones nerviosas libres de dolor que nos van generando con el crecimiento de los implantes y la invasión hacia los tejidos cada vez un círculo vicioso de mayor dolor. Entonces, los implantes son activos al momento de la menstruación, pero durante todo el resto del mes sigue la actividad inflamatoria por el sistema inmune y también por el efecto del sistema nervioso central, que eso es muy importante de tocar este tema. ¿Por qué? Porque la enfermedad también nos genera cambios en los nervios. Se generan nuevos nervios con terminaciones para el dolor y nosotros tenemos un sistema que es el sistema nervioso vegetativo o visceral, que nosotros no dominamos. Y la inervación de la pelvis básicamente es una gran red, como si fuera el metro de la Ciudad de México, en donde tú puedes tener síntomas de implantes en el sistema digestivo y se te recorre hacia el sistema urinario y hacia el sistema genital. Entonces, es un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque la paciente va a presentar síntomas más activos durante la menstruación, pero puede tener dolor cuando tiene actividad sexual al estimular, por ejemplo, las terminaciones nerviosas del sistema genital. Entonces, cuando tenemos terminaciones, por ejemplo, en el cerebro o en los pulmones, tenemos síntomas que son muy localizados. Pero, por ejemplo, la gente que tiene implantes en el diafragma puede tener tos o puede tener dolor al momento de menstruar y es uno de los síntomas también que nos pueden orientar para sospechar el diagnóstico de la enfermedad. Perfecto. Entonces, es una enfermedad, ya lo dijeron, muy traicionera y muy engañosa. Estamos viendo, podríamos decir que el síntoma principal es dolor. Y la inflamación. Sí. Sí. Yo usaba ropa de embarazada, o sea, no podía usar ropa normal. Pero ese es un diagnóstico diferencial muy grande, porque la distensión abdominal pueden decir, muchas veces me pasa a mí, No, yo pero soy sí es gastroenterólogo, que parte nos de- dicen, distensión abdominal puede ser amplísimo, tiene que ser un diagnóstico diferencial. Bueno, pero ¿qué es lo más frecuente? Tener Dolor. O sea, ese es Dolor el e caso. inflamación. Pero, o sea, es muy frecuente encontrarse porque la gente en nuestras redes ya está desbordando preguntándose que tiene tos, que si no tendrá endometriosis. O sea, ¿cuál es el cuadro típico frecuente? ¿Qué es lo más usual? ¿Tener manifestaciones ginecológicas alrededor de la menstruación? ¿O realmente estar pensando que tal vez mi colitis o cualquier otra cosa que yo tenga pueda ser endometriosis? La historia natural de la enfermedad nos lleva a que hay etapas de la enfermedad. Entonces, la etapa más clásica, que es donde el 80% de las mujeres están, es cuando tenemos una endometriosis peritoneal. ¿Qué significa eso? Que los implantes están en el tejido que recubre la parte interna de nuestro abdomen, intestinos, la pared pélvica, la pared abdominal. El 80% de las pacientes están en esta etapa y más o menos desde que inicia su menstruación tardan un promedio de 8 a 10 años de estar en esta etapa. Posteriormente tenemos la endometriosis ovárica. La endometriosis ovárica es clásico porque se forman quistes de chocolate, decimos coloquialmente, que pueden afectar uno o ambos ovarios. Esto generalmente va muy de la mano con un problema de fertilidad y con dolor. En esta etapa están prácticamente el 12% de las pacientes y se estima que debe haber una evolución de 10 a 15 años para estar en esta etapa, pero no quiere decir que una mujer adolescente no tenga estas tumoraciones. Y la etapa final, que es la peor de todas, que es la mayoría de las pacientes que nosotros atendemos, es la endometriosis profunda, infiltrativa. Esta endometriosis ya ha pasado tanto tiempo que el tejido ya invadió sobre todo los órganos que están alrededor del útero y la zona más importante es una zona que se llama tabique recto vaginal, que por anatomía es ahí como una poza, como un pozo en donde se va la sangre y empieza a invadir hacia abajo y nos genera, hagan de cuenta, como si fuera una palanqueta, un tejido súper endurecido que genera dolor y mala calidad de vida. En esta etapa prácticamente están del 3 al 5% de las pacientes y deben de pasar en promedio hasta 15 años desde que inició la enfermedad. Entonces decíamos que el diagnóstico se atrasa mucho y las pacientes llegan con nosotros entre los 30 y los 40 años, cuando ya muchas de ellas están en un estadio severo. Estos otros tipos de endometriosis, como es cerebral, pulmonar, son muy raras, menos del 1% de las pacientes lo llegan a tener, pero siempre hay que estar al pendiente porque
muchos de los diagnósticos, sobre todo de endometriosis diafragmática, lo hacemos hasta que ya hacemos una cirugía. Pues se está poniendo muy interesante. Entonces la cosa aquí, ahorita vamos a ver, nos van a platicar más adelante los doctores cómo es el diagnóstico de esta enfermedad, pero para poderlo diagnosticar hay que sospecharlo. Entonces, como dijimos anteriormente, mientras más temprano mejor. Vamos a hacer un corte, estamos en vivo en Diálogos sin Confianza, pero vamos a regresar a ver cómo se diagnostica esta enfermedad y más adelante cómo tratarla. No se vayan, estamos aquí en vivo. En el país, 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva padece endometriosis en algún momento de su vida. Esta enfermedad se puede presentar entre los 11 y 55 años de edad. Instituto Nacional de Perinatología. Considerar como normal el dolor pélvico durante el ciclo menstrual es una de las causas relacionadas con el retraso en el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. Y estamos de regreso totalmente en vivo este lunes en Diálogos en Confianza. Si usted va acercándose apenas a conversar con nosotros esta mañana, el tema es endometriosis, una enfermedad frecuente en las mujeres, como hemos escuchado a lo largo del programa, pero que además pues se asocia muchas veces a estos periodos menstruales con mucho dolor. Pues yo tengo el privilegio, ya lo sabe, de traer la voz de la audiencia y me voy a permitir compartir y les pido que me ayuden a resolver los comentarios de nuestras personas que nos ven. Georgina Aguilar dice que es un gran programa. Ella y celebra que estés con nosotros esta mañana, Lau, para que nos compartas de tu experiencia. Merritt Martel dice, ¿por qué se desarrolla la endometriosis? ¿Esto se puede evitar? En realidad, como lo mencionamos, es endometrio que no debería de estar ahí. Y no, se ha estudiado causas genéticas, predisposiciones, etcétera, pero se puede detectar a tiempo, pero evitar como tal, no. Nada, no hay algo que puedan hacer, alimentación, nada. No. Si No. te va a dar endometriosis, te va a dar endometriosis. Exacto, pero sí se puede prevenir las complicaciones, es importante. Muchas gracias. Loida Martínez nos comparte que hace 25 años no se escuchaba nada de endometriosis. Ella tenía muchísimo dolor, era tan fuerte que casi se desmayaba y empezó su menstruación a los 12 años. Justo. Sí, ahorita ya lo tenemos en el radar y ya sospechamos en endometriosis, pero no se sospechaba hasta que no, por ejemplo, vino los avances de laparoscopía o de cirugía de mínima invasión, en la cual tú podías ya ver directamente los implantes que de otra forma en un ultrasonido o en una revisión no se hubiera visto. Y aparte de esta evolución tecnológica médica, ¿hay algún factor social por el cual hayamos minimizado durante tantos años este problema de salud tan importante? Pues yo creo que cuestiones culturales y malentendidas, ¿no? Como decíamos hace rato, estos mitos de que es normal, de que exageras, de que estás loca, de que eso no es para tanto, ¿no? Eso se sigue escuchando. Yo en las chicas que atiendo en terapia, lo sigo escuchando, que me dicen, no me creen, ¿no? Me dicen que exagero, que soy floja, que no me quiero levantar, que... Entonces, creo que hay que empezar por esta empatía, porque siento que a veces el mismo entorno social hasta hace bullying a las mujeres que están Muchas pasando gracias. esto. April James nos dice, cuando era adolescente tenía muchos cólicos, hasta el grado de no poderme levantar. Ella acudió al IMSS y le hicieron un ultrasonido y le dijeron que no había nada, que todo era normal y que cuando se embarazara esto se le iba a quitar. Y así fue. Tuvo a su primer hijo y los cólicos dejaron de ser intensos. Aún los tengo ocasionalmente, pero no como antes, y nunca supo cuál era el diagnóstico. Y es común esto que dice April. Sí, definitivamente las enfermedades van cambiando conforme las sociedades van evolucionando. Y un factor muy importante que comentó el doctor Roque es que en la actualidad las parejas dejan la cuestión reproductiva a un segundo término. Comentábamos que esta enfermedad es evolutiva. Entonces, anteriormente, por ejemplo, mi abuela pues tuvo a su primer hijo a los 15 años. Claro. Mi mamá a mí me parió a los 18 años. Entonces, es una enfermedad sistémica que también depende mucho del factor hormonal y la exposición a las hormonas. Entonces, cuando las mujeres se embarazan en edades tempranas, sí hay un cambio en la evolución. No significa que el tratamiento es el embarazo, porque hay mujeres que aunque se embarazan, como Arisbet, tienen la evolución de la enfermedad. Y hay mujeres que tienen endometriosis profunda y se pueden embarazar. Pero hay que tomar en cuenta que este factor cultural que comentábamos aquí en el módulo
tiene que empezar a tener un impacto para que la información y el diagnóstico a una etapa inicial va a ser la piedra angular para poder evitar tantas secuelas. También es frecuente justo que nos digan, tengo muchas mujeres que han escrito en las redes sociales y nos comparten que el dolor es fuerte en la menstruación, pero que justo piensan que cuando se embaracen esto se va a quitar. El embarazo se asocia a ausencia de dolor menstrual. Bueno, durante el embarazo, claro, que se quita. Durante el embarazo ya no hay dolor porque evidentemente ya no tenemos la actividad del sistema hormonal por el efecto de la placenta. Entonces tenemos un bloqueo por una hormona que se llama progesterona. Entonces la paciente ya, los implantes endometriósticos no tienen una actividad durante esta etapa. Entonces el embarazo, digamos que puede modular la enfermedad, pero no es la curación. ¿Por qué? Porque una vez que desaparece este efecto, entre comillas, protector, reinicia la actividad hormonal estrogénica normal, la actividad inflamatoria, la producción de nuevas terminaciones nerviosas libres de dolor y la enfermedad continúa. Fernanda Herrera les dice, buenos días, hace algunos días me hicieron una cirugía, le cauterizaron partes del endometrio porque la ginecóloga le decía que tenía grueso el endometrio y también le quitaron un quiste y el ovario derecho. ¿Habrá alguna relación con esto? Les agradece de antemano y dice, solo como dato, ella había estado en consultas ginecológicas y jamás le mencionaron que tenía endometriosis, aunque ella mencionaba frecuentemente que tenía dolores en la menstruación, náusea, diarrea, estreñimiento severo. Sí, en realidad pueden coincidir dos patologías ahí. Una netamente del endometrio que está dentro del útero y otra del endometrio llamado endometriosis que está fuera del útero. Pero sí son dos cosas diferentes. Una tiene que ver con crecimiento anormal, algo que nosotros llamamos hiperplasia del endometrio, y la otra con el endometrio o tejido similar al endometrio que está en la cavidad pélvica. Gracias. María Mendoza les dice, bueno, a mi hija desde el primer día de su menstruación le dan cólicos súper fuertes. Le hacen que esta niña esté llorando y está en cama. Le recetaron iosina e ibuprofeno. Tiene 14 años, se le quita, pero ¿tiene que tomar eso siempre? Es mejor ir al doctor, ¿no? Sí, definitivamente tiene que acudir con un especialista porque, como comentábamos, el tratamiento médico únicamente retrasa el contacto con un verdadero especialista. Entonces, recuerden la triada clásica de la endometriosis: dolor con la menstruación, dolor con la actividad sexual y dolor pélvico crónico. Esos son los tres síntomas pivote que nos están diciendo y nos están marcando un foco rojo, tienes endometriosis. Además de que puede haber trastornos del sistema digestivo durante el periodo menstrual o también otros síntomas asociados como son también sangrados intermenstruales que pueden también orientarnos a la génesis o a la presencia de la enfermedad. ¿Y quién es el especialista adecuado? El especialista, el médico de primer contacto es el ginecólogo. Pero ya en estadios avanzados en endometriosis profunda debe ser un especialista en endometriosis. ¿A qué edad una mujer consulta al ginecólogo por primera vez? Lo idóneo es llevar a la paciente cuando inician sus periodos menstruales. ¿Por qué? Porque también tenemos que descartar, comentábamos en el panel, también algunos trastornos del desarrollo del aparato reproductor que nos pueden producir obstrucción en la salida de la menstruación. Y son chicas que se retarda la menstruación después de los 15 años y pueden tener secuelas muy importantes a su calidad de vida. Entonces, lo recomendable es hacer un chequeo en la pubertad inicial, que tenga una valoración inicial adolescente y ya posteriormente el ginecólogo, si es necesario, darle seguimiento o nada más mantenerla en observación con su médico. ¿Y las niñas? Las niñas tradicionalmente van con su pediatra, pero el pediatra no está exento de enviarlo con el ginecólogo. Y ahí, ante la respuesta a la pregunta, la verdad es que la mayoría de la gente va en el primer embarazo, pero lo ideal es que vaya desde la pubertad. Muy bien. ¿La endometriosis puede causar depresión y ansiedad generalizada? Sí, depresión, ansiedad. Te digo que hasta cuestiones de intentos de suicidio yo he atendido muchas. Depresión, yo tuve en algún momento una depresión fuerte. Ansiedad, insomnio puede causar, pero a nivel emocional sobre todo eso, depresión, porque no se pueden mover, no puedo ir al trabajo, mis amigos ya no me invitan, mi familia no me entiende, me corrieron del trabajo, mi pareja me dejó. Eso es con lo que llegan las mujeres a terapia. Jaracet Pérez, ¿los síntomas de la endometriosis se terminan con la menopausia? Buena pregunta. Muy buena pregunta, porque así como dijeron, la endometriosis es una enfermedad sistémica que afecta muchas cosas, que no se cura, pero con la menopausia yo tengo histerectomía desde los 34 años,
con la menopausia los síntomas, por lo menos a mí, sí se me quitaron. Yo no volví a tener un dolor, no, pero tengo que estar atendiéndome siempre. Sí. Va a disminuir el dolor cíclico netamente relacionado a las hormonas. Ya no va a haber hormonas en esa etapa. Pero el daño crónico que pudo haber dejado a nivel intestinal, las adherencias que mencionábamos, no necesariamente se van a corregir. Muchas gracias. Pues, Pepe, si quieres le damos una pausa a las preguntas. Les invito a que nos llamen por teléfono también. Tenemos el centro de contacto con la audiencia, tenemos el canal de YouTube, tenemos pues muy saturadas las dudas y comentarios el día de hoy. Muchísimas gracias por la participación y les invito a que sigan participando en Diálogos en Confianza. Y ya vimos de qué se trata la enfermedad, pero lo que vamos a hacer ahora, que creo que es muy importante, es saber cómo se diagnostica esta enfermedad. Y aquí tenemos esta cápsula y los especialistas ahorita nos comentan. Cuando nosotros tenemos una paciente que acude a consulta refiriendo ciclos menstruales muy dolorosos, el primer diagnóstico que tenemos que sospechar siempre es endometriosis, y en el consultorio lo que hacemos es hacer un interrogatorio directo en el que nos enfocamos en la escala del dolor que refiere la paciente con sus menstruaciones, si las menstruaciones hacen que tenga que cambiar sus actividades habituales como dejar de ir al trabajo, dejar de ir a la escuela, o si se agregan algunos otros síntomas, además del dolor, puede agregarse diarrea, fiebre, náuseas, vómito. Todos esos nos empiezan a dar puntos para sospechar de este diagnóstico, y en el consultorio podemos realizar un ultrasonido, aunque en el ultrasonido los focos de endometriosis no son visibles. Si nosotros valoramos a una paciente que acaba de tener su menstruación, lo que podemos encontrar es líquido libre o líquido que rodea los órganos pélvicos, que nos hacen orientarnos aún más a este diagnóstico. La resonancia magnética es el único estudio por el cual podemos observar los focos de endometriosis. Sin embargo, pues al ser un estudio bastante caro, no todas las pacientes pueden costearlo, y en casos más específicos o más graves, pues sí tenemos que realizar la laparoscopía, que son los procedimientos a través de cámaras, y pues al observar nosotros estos focos de endometriosis se confirma el diagnóstico. En algunos casos podemos apoyarnos de la toma de biopsias, que es tomar un pequeño tejido de lo que estamos observando, se manda a estudiar y el patólogo ya nos da el diagnóstico de endometriosis. Sin embargo, pues no a todas las pacientes le vamos a realizar cirugía, entonces por clínica es por la manera en la que hacemos más este diagnóstico, que puede llegar a afectar su calidad de vida. Ok, llegas y te van a hacer un ultrasonido, pero todo el mundo está capacitado para verlo. ¿Qué es lo ideal, doctor? Bueno, lo ideal, como bien comentaban en la cápsula, siempre tenemos que tener una orientación diagnóstica. Cada paciente es distinta, entonces tenemos que individualizar cada caso. La historia clínica y una buena exploración física nos puede llevar a una buena orientación o sospecha de la enfermedad. Pero en definitiva, los estudios, que son estudios que nos ayudan para poder tener una imagen, son lo más importante para tener un plan de manejo de las pacientes. De ahí que nace el término de mapeo de endometriosis. El mapeo de endometriosis consiste en que se realice un estudio de imagen muy especial, que al igual como hay ginecólogos que no son especialistas en endometriosis, también hay radiólogos o especialistas de imagen que son especialistas también en endometriosis. Son muy pocos los centros en nuestro país en donde los radiólogos tienen la capacidad de poder hacer este diagnóstico. A diferencia de lo que nos decían en la cápsula, el ultrasonido es una de las piedras angulares en el diagnóstico de la endometriosis, pero son técnicas muy especializadas y muy sencillas, porque utilizamos un poquito de gel que se coloca en la vagina, y el radiólogo puede ver todo lo que es el tabique rectovaginal, puede ver el útero, puede ver los ligamentos del útero donde también hay endometriosis, ve los ovarios, y también puede hacer un mapeo con transductor convexo, ver implantes también en la zona del diafragma en el intestino. Entonces, la buena valoración clínica, el ultrasonido y, en tercer punto, anexo, la resonancia magnética, son las piedras angulares para hacer el diagnóstico. Pero por lo que estoy oyendo, ¿se requiere un ultrasonido vaginal? ¿Y qué pasa? Muchas son niñas, son jovencitas. Justamente, sí tenemos esas otras herramientas diagnósticas como el resonador, la resonancia magnética, que en ese, y yo creo que eso es uno de los mitos por los cuales a lo mejor los papás no llevan al ginecólogo o la niña
o la adolescente no quiere ir al ginecólogo, pero que sepan que existen otras modalidades diagnósticas que no implican ni siquiera exploración genital, vaginal, etcétera, con la cual se puede hacer el diagnóstico. Ok, esto es muy importante que lo sepan. Pero, ¿por qué muchas mujeres dicen, a mí me hicieron ultrasonidos y siempre salí normal? Y entonces resulta que sí tengo endometriosis y yo ya me había hecho ultrasonidos. Es otro de los problemas que nos enfrentamos nosotros porque muchos de los radiólogos no tienen esa especialidad. Tenemos radiólogos generales que ven ultrasonido, rayos X, pueden hacer resonancia, pero no hay radiólogos que se enfoquen en la endometriosis. Igual les comentaba, aquí en el país hay un puñado de radiólogos en donde nosotros podemos decir que están certificados para poder diagnosticar la enfermedad. Y es algo que desde nuestro instituto, también en las asociaciones, en la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica, en la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, estamos haciendo colegios y estamos haciendo foros para poder entrenar, capacitar a médicos, tanto ginecólogos, radiólogos, coloproctólogos. Les digo que un centro elite debe tener a todos estos especialistas juntos para poder dar una atención integral de la enfermedad. Esto es en el Instituto Nacional de Perinatología, pero ¿cuánta gente verdaderamente puede llegar ahí? Eso es una cuestión. Los pasados días estuvimos en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, hablando con los políticos, haciendo pues un gran esfuerzo para que el sector salud también tenga unidades de endometriosis, no solamente en institutos como el de nosotros. Debe haber una clínica de endometriosis mínimo en cada estado e idealmente en cada hospital de especialidad que tenga ginecología una unidad de endometriosis. Eso sería lo ideal. Esto es muy importante para que se llegue al diagnóstico. Entonces, ustedes ven a la paciente, ya nos comentó el doctor, si es una chica joven, no necesariamente se va a hacer una exploración vaginal. Eso es muy importante que lo sepan porque eso hace que no se acerquen al médico. Pero se llega al diagnóstico, ya sea por un método de imagen o por otro método de imagen, y vamos a empezar a ver cómo se manejan. Ya se diagnosticó esto, por suerte ya pasó la paciente a lo mejor tristemente muchos años, pero ya llegó al diagnóstico. Y la parte emocional también es muy importante. Hay que manejar a los pacientes desde varias aristas. Y vamos a ver una cápsula de lo que implica el manejo psicológico y ahorita nos vamos a platicar qué es lo que se debe de hacer. Aquí tenemos una cápsula. La mujer con endometriosis necesita un trabajo integral, multi e interdisciplinario. Y en eso entra la psicoterapia. Es muy importante porque en el transcurso de la enfermedad la mujer pasa por diversas situaciones. Cuando hay la noticia o se tiene la certeza de que existe este padecimiento, la mujer encuentra certidumbre, pero también pasa por un proceso de pérdida. Hay un duelo muy grande por la pérdida de la salud. Cuando la persona reconoce que esto sucede, viene acompañada posiblemente de otros y múltiples duelos o pérdidas. Por ejemplo, la pérdida de la actividad que le hacía sentir útil y activa a la persona, probablemente la pérdida laboral, porque al requerir tratamientos continuos y en estos niveles de dolor que presentan, se ve obligada en muchas ocasiones a abandonar el empleo, o incluso ella no es la que toma la decisión. Y muchas de las personas, de las mujeres que cursan por esta enfermedad, pierden constantemente su vínculo en pareja. Y otra muy importante y de gran impacto es la posibilidad de que la persona pierda la posibilidad de ser madre. Aunque esto no es en todos los casos, puede presentarse. Y la mujer puede presentar sentimientos de shock, angustia, vergüenza, desesperación y se siente vista y señalada. Tenemos que trabajar sobre los estigmas y sobre el juicio. En un espacio de acompañamiento psicoterapéutico, intervención tanatológica, la persona encuentra un lugar seguro, un lugar que es para ella, donde puede trabajar completamente sus emociones. ¿Desde qué momento del tratamiento o desde el diagnóstico debería de haber apoyo psicológico? Mira, yo creo que el apoyo psicológico en la vida de un ser humano debería ser parte de la vida de cada quien. Exacto. En esta enfermedad, el primer shock es el diagnóstico, ¿no? Cuando te enteras de lo que tienes, es algo muy fuerte y pasas por una etapa de duelo.
Pero esto sucede con casi todas las enfermedades. Sí, pasas por una etapa de duelo donde estás perdiendo la salud, luego lo que decía la cápsula, el duelo a nivel perinatal, cuando pierdes un bebé, la pérdida de la posibilidad de embarazarte en muchos casos. Entonces el apoyo psicológico a mí me parece indispensable. Tanto la alimentación como el apoyo psicológico yo creo que tienen que ir de la mano con el tratamiento médico. ¿Qué herramientas básicas psicológicas se les dan a las pacientes durante el tratamiento? Principalmente la escucha, y es algo que también se le pide mucho a los médicos, que parte del diagnóstico diferencial que se puede hacer es por medio de la escucha, escuchar a las pacientes. A veces te dicen, fui al médico y no me dejó hablar, no me dejó ni siquiera decirle qué siento. Entonces, con un proceso terapéutico, lo que hacemos es escuchar, es comprender, es entender lo que le está pasando y es poderle dar herramientas para ir resolviendo lo que le va pasando día con día. Muchas mujeres sienten culpa por estar como están, por no poder embarazarse, sienten vergüenza de tener la enfermedad. Y todo esto es lo que en terapia se trabaja. ¿Qué tan frecuente es que se mande a terapia a una paciente? Porque estamos diciendo, queremos que los médicos nos escuchen, pero acabamos de oír la cantidad de gente que tiene endometriosis y la poca cantidad de médicos y te dicen, hoy tienes 40 pacientes de consulta. ¿Cómo le haces? Estamos en una situación que va más allá de lo personal. ¿Les indican a ustedes apoyo psicológico que vayan además a consulta? Sí, claro, y puede ser una detección tangencial, por ejemplo, que vas a tu consulta ginecológica para hacer tu Papá Nicolau, etcétera, pero de repente te platican, ¿sabes qué? No puedo hacer ejercicio porque me duele. El dolor es mucho más intenso en la regla. Dejé de ir a la escuela, a pesar de que tenía los primeros lugares, etcétera, y no pude ir. Entonces, a lo mejor eso, que ya lo tienes en el radar, a cualquier médico de cualquier especialidad, si lo tiene en el radar, ya empieza a sospecharlo y es entonces cuando hay que canalizar. En perinatología sí las canalizan, claro, sí tienen un servicio. Y tienen un grupo de terapia. Sí, nosotros en la clínica de endometriosis del Instituto Nacional de Perinatología, la paciente llega a su consulta de primera vez, le hacemos una historia clínica y ese mismo día ya tiene cita a su evaluación por el apoyo emocional de nuestro hospital. Y ellos tienen ya muchos protocolos en seguimiento. Y una de las ventajas que tenemos en el instituto es que cumplimos con los 3 objetivos de la atención médica de la paciente. Primero, el manejo clínico. Segundo, lo que es la formación de nuevos recursos humanos. Estamos formando a chicos especialistas en medicina de cirugía de mínima invasión con visión de endometriosis. Y también estamos haciendo trabajos de investigación, donde hemos llevado trabajos a congresos internacionales y también publicaciones de alto impacto desde el punto de vista de calidad de la investigación. Y ahorita tenemos precisamente corriendo un protocolo de calidad de vida en donde, como tú decías muy bien hace rato, no puedes medir el dolor, pero nosotros tenemos unos sistemas de termometría y algunas novedades que estamos midiendo prácticamente el dolor de las pacientes. Entonces, estamos haciendo una mancuerna muy especial con las pacientes y con una empatía para darles el manejo desde el primer día que llegan con nosotros, la interconsulta psicología, la interconsulta nutrición y la invitación de las pacientes para que entren a nuestros protocolos prospectivos de investigación. Ahora, una paciente, digamos, que tenga mucha suerte, empiece con síntomas, su mamá diga, no, pues hay que llevarte y rápidamente llegue a perinatología, por así decirlo, ¿la diagnostican rápidamente? ¿El diagnóstico, una vez que tienes a la paciente, es fácil de hacer? Pues que teniéndolo en el radar, sí. El problema es no tenerlo en el radar y que no... Pero entonces, pero una vez que lo tienes en el radar, es relativamente sencillo diagnosticarla. Sí. Porque esto aceleraría muchísimo el tratamiento, que es de lo que vamos a platicar ahorita que regresemos después del corte, porque ya hablamos de lo que es la enfermedad, el impacto tan grande que tiene, no solamente físico, sino emocionalmente también sobre las pacientes, y que se les debe dar una terapia. Vamos ahorita a ver cuál es la parte médica y la parte emocional que ya nos platicaron, porque el chiste es que se mejoren. Y vamos a ver también, después de este corte, cuál es el pronóstico de estas pacientes. Pero no olviden lo que se ha dicho desde el principio del programa. Mientras más temprano se diagnostique esta enfermedad, va a ser mucho más fácil manejarla, y lo que se busca también es tratar de evitar las complicaciones que ahorita nos van a explicar los doctores, que se pueden, ya nos dieron algunas indicaciones de lo que se puede presentar a largo plazo. Pero no se vayan, y si tienen más dudas y preguntas, Citlali está al pie del cañón lista para recibirlas todas y sacarlas aquí al aire. No se vayan.
En México se otorga un permiso de 3 días laborables con goce de sueldo a las mujeres trabajadoras que son diagnosticadas con endometriosis severa o dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante. Fracción 34 del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Se estima que en el mundo hay entre 180 a 200 millones de mujeres que están en etapa reproductiva que padecen esta enfermedad. Y en nuestro país estamos haciendo el cálculo de que son de 7 a 9 millones de personas las que están con esta afección. Hay días que no te puedes levantar. Yo también tenía 2 hijas chiquitas que a veces creo que han sufrido mucho, porque no nada más es no poderte levantar. Yo estaba enojada, estaba de malas. Tenía unos dolores que no me permitían moverme a veces ni para llevarlas al baño. Y emocionalmente, claro que tiene un efecto tremendo. Depresión, ansiedad, falta de sueño. Yo a las chicas que atiendo en terapia, casi todas con depresión y muchas con intentos de suicidio, muchas. De decir, no puedo más. A veces o por normalización del dolor, se cree que el dolor es normal, o por un desconocimiento de la enfermedad, o por ausencia de la capacidad diagnóstica para hacerlo. La enfermedad es muy traicionera, se esconde, entre comillas, de los ultrasonidos, de las exploraciones pélvicas, y esa es la principal razón por la cual se tardan años en tener ese diagnóstico. La definición correcta es que en la endometriosis tenemos tejido similar al endometrio fuera de la cavidad uterina. No es lo mismo el endometrio que está en la cavidad uterina que el de la endometriosis. Esta es una enfermedad sistémica de muchas etiologías. Como paciente es tremendamente difícil porque es paulatino, o sea, cada vez es más. Cada mes va. Cada mes y cada medida que pasa el tiempo cada vez es más fuerte. No nada más es el dolor pélvico, es el dolor en las piernas, es el dolor en la cintura, es el dolor en la espalda, es el dolor a nivel rectal, es el dolor al tener relaciones, es una cosa tan compleja. Y es cada mes se va repitiendo la sintomatología. Cada mes. Si es tejido que puede responder a las hormonas como el endometrio lo hace, imagínense que ustedes tienen implantes en intestino, en la vejiga, y que cada mes ese tejido sangra. Entonces está sangrando por dentro literalmente. Una mujer puede tener esa menstruación retrógrada, pero ahí el problema es que esas células pueden implantarse en donde sea, esa es la característica principal. Pero normalmente el tejido, los tejidos de defensa, las células de defensa del cuerpo, pueden eliminar esa sangre. Cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino para generar conciencia en las mujeres sobre las acciones de prevención respectivas. Además, busca destacar la importancia del diagnóstico oportuno del cáncer de cuello uterino para que quienes lo padecen puedan tener una posibilidad de recuperar su salud y una mejor calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud advierte que es el 4º cáncer más común en las mujeres. En México, la Secretaría de Salud señala que esta enfermedad se convirtió en la 2ª causa de muerte por cáncer en mujeres en las últimas décadas. El cáncer de la matriz, como también se conoce, es el crecimiento anormal de las células que se encuentran en el útero, el cual se localiza en la parte inferior de la matriz que se conecta a la vagina. Es importante saber que este tipo de cáncer es curable en 95% de los casos, cuando se detecta en etapa temprana. Por ello, se hace un llamado a las mujeres a que acudan de manera periódica a una revisión médica a fin de prevenirlo. Todos los lunes insistimos, la prevención es la clave y tener las enfermedades en el radar. No solamente los médicos, sino la población general es el objetivo de Diálogos en Confianza y por eso estamos aquí para informarles. Hagamos prevención, inclusive para cáncer se puede hacer prevención, entonces tomemos cartas en el asunto. Doctores, regresemos y ahora sí vamos a platicar. Ya nos platicaron la importancia del tratamiento psicológico, que como dice la doctora, debería ser de la canasta básica independientemente de cualquier enfermedad, pero aquí aún más. Ahora vamos a ver una cápsula del tratamiento de las complicaciones de la endometriosis y que los doctores nos expliquen más todas sus dudas. Aquí lo tienen.
Sí, la endometriosis tiene muchas opciones de tratamiento. El tratamiento puede ser médico primero para quitar el dolor, o sea, básicamente enfocado en la sintomatología. Pero si ya tenemos el diagnóstico bien documentado, se recomienda el uso de algunos medicamentos que inhiben el crecimiento del endometrio fuera de la cavidad pélvica, ¿sí? Si está en el ovario, si está en el intestino, vejiga, en otro lado, se recomienda dar un tratamiento médico que bloquea la producción de hormonas. El estradiol, que es de lo que come la endometriosis, por decirlo de una manera coloquial, lo bloqueamos, lo bajamos, creamos una especie de menopausia artificial y con eso podemos mejorar la sintomatología y apagar los focos endometriósicos donde se localicen. Siempre se recomienda un tratamiento quirúrgico. La mejor evolución o respuesta al tratamiento de la endometriosis es combinar los dos. No podemos hacer solamente el tratamiento quirúrgico sin el médico y no podemos hacer solamente el médico sin el quirúrgico. Entonces, los mejores resultados se dan cuando combinamos medicamento y tratamiento quirúrgico, que puede ser por la paroscopía, que es de mínima invasión. Bueno, las complicaciones son básicamente alterar la calidad de vida de la mujer. La infertilidad se va a asociar a una endometriosis que va avanzando. Pero puede haber otras. Hay pacientes que llegan tosiendo sangre y tienen endometriosis en el pulmón, o convulsionando y tienen hemorragia cerebral por endometriosis. Y la gente puede tener hemorragias de nariz cuando tiene el ciclo menstrual, o sangrar por vejiga o por orina, y tener sangrado por recto también. Entonces depende de dónde esté el tejido endometrial creciendo en forma atípica, en la sintomatología y el tratamiento. Entonces una mujer puede quedar con obstrucción intestinal, no evacuar en una semana porque tiene un nódulo endometriósico cerca del colon. Y desafortunadamente hemos tenido casos de pacientes que vienen por infertilidad, les hacemos estudio, vemos un quiste endometriósico en el ovario feo y cuando hacemos la cirugía encontramos un cáncer de células claras de ovario. Es muy raro, pero siempre hay que sospecharlo cuando tengamos una paciente con este tipo de lesiones, ¿no? Y estamos en nuestro último bloque. Nuestro programa se trató y se está tratando de endometriosis. Y bueno, pues es la última oportunidad en este día para poder atender a nuestra audiencia. Les pido, doctores, que me ayuden. Lili Lo tiene 50 años, está en la menopausia, pero dice que su endometrio se engruesa mucho y de repente ha sangrado. Hay que tener cuidado con eso porque el sangrado posmenopáusico siempre nos ponen problemas por problemas justamente de hiperplasia, etcétera. No es endometriosis. ¿Qué es hiperplasia? Hiperplasia es la transición hacia una cosa muy fea que es el cáncer de endometrio. Entonces, sangrados posmenopáusicos, es decir, cese de la menstruación y luego empiezan a arreglar, siempre hay que prender un foco amarillo. Siguiente pregunta. ¿Endometriosis es lo mismo que cáncer? No. Justamente es una enfermedad oncomimética, se parece a, invade como, pero no, afortunadamente Las mujeres no tienen cáncer si tienen endometriosis, ¿pero evolucionan a cáncer? No, exactamente no. Solamente quiero hacer una apreciación. Aquí sí cambia un poquito cuando tenemos la endometriosis ovárica, porque hasta un 0.5% de las pacientes pueden evolucionar a algo que se llama adenocarcinoma de ovario. Entonces, y ese sí es un cáncer. Ese sí es un cáncer. Entonces, todas las pacientes, sobre todo de más de 40 años, que tienen un tumor en el ovario, que muy comúnmente uno de los más frecuentes a esa edad también es el endometrioma, hay que hacer o descartar también malignidad. Y eso se hace con unos marcadores tumorales y un proceso que el especialista lo puede diferenciar. Perfecto. Loida dice que es súper doloroso y poco entendible. A ella le dio en la temporada de la secundaria, se burlaban, no podía faltar o retirarse a su casa. Ahora pues es lo mismo en los trabajos. Enfermas, tenemos que seguir trabajando y esto pues es muy duro en el día a día. Sí, eso afecta mucho, te digo, inclusive yo sé de chicas que las han despedido del trabajo. No, te van a operar otra vez, no, hasta aquí llegaste, ¿no? Que las despiden del trabajo, que no pueden ir a la escuela, que les da pena, les da vergüenza decir que se sienten de esta forma. ¿Una mujer que tiene endometriosis tiene derecho a incapacidad por endometriosis? De hecho, ya se ha trabajado en la legislación local. Apenas. Y ya con este tema ya hay un decreto en donde las pacientes tienen por legislación aquí en la Ciudad de México una incapacidad por dismenorrea, o sea, por dolor durante la menstruación. Pero eso apenas. Y con el diagnóstico de endometriosis. Y estamos avanzando en el término federal para que esto también pueda ser a nivel nacional. ¿Sabrá desde cuándo está ese decreto, doctor?
pues prácticamente tiene menos de 3 años Sí, tiene esta poco. legislatura. O sea que estamos en pañales y Exacto, todas las así- mujeres que han estado antes de nosotras han vivido y sufrido Pero qué bueno con que este ya, tema. qué bueno que la legislación está poniendo el dedo Qué en bueno y además asombroso de cómo han sobrevivido, como bien nos dice pues aquí nuestro comentario de Loida. Muchas gracias por traer este tema también importantísimo. Veroida Suárez nos comparte que tuvo el endometrio inflamado y le dijeron que le tenían que quitar el útero para evitar el cáncer. Le hicieron una media histerectomía, le dejaron los ovarios, tiene 8 meses de la cirugía, reposó muy pocos días de trabajo y ahora tiene dolor cerca de la ingle. Le dicen que son los ureteres, pero pues ya le dieron medicamento, esto no se quita, es normal. ¿Le pasaría algo indebido en la cirugía? Definitivamente cada caso debe individualizarse y no podemos nosotros poder evaluarla así con esto. Lo que sí le puedo recomendar es que se acerque para que se le haga un mapeo de endometriosis. ¿Por qué? Porque no solamente la endometriosis puede estar en el cuerpo uterino. Como les platicaba, muchas de las pacientes cuando tienen ya más de 15 años de evolución pueden tener endometriosis del tabique recto vaginal o endometriosis profunda, en donde se puede también hacer una obstrucción y, de manera indirecta de los ureteros, que como mencionaban anteriormente son los órganos que llevan la orina del riñón hacia la vejiga. Entonces ameritas un tratamiento y una evaluación especializada. Ahí está tu respuesta, mujer. Kitsia Alita, ¿tiene que ver la liberación de coágulos con la endometriosis? La teoría es la menstruación retrógrada, o sea, si se refiere a que van a pasar por las trompas de falopio hacia la cavidad pélvica, pero no necesariamente aquella menstruación que podría ser determinada por un mayor volumen de sangre, eso podría ser otra cosa. O sea, yo pienso, porque así pienso yo, ¿no? Bueno, que son los coágulos visibles en la toalla sanitaria o en... No, la endometriosis es precisamente ese tejido endometrial que se va hacia otro lado, que no es afuera, y es adentro de la cavidad pélvica. ¿Tiene que ver el color de la menstruación con la endometriosis? Definitivamente no, pero muchas pacientes refieren un manchado que nosotros el término médico es spotting, que es un manchado rojo oscuro, decimos coloquialmente como chocolate Como abuelita, chocolate. que a veces es un factor de inflamación crónica que nos puede orientar al diagnóstico, pero no es patognomónico, patognomónico, no es a fuerza. Muy bien. Les decía de la triada Pero y sí es muy síntomas común. satélites. ¿Cuál es la triada, otra vez, doctor? Dolor durante la menstruación, que el técnico médico es dismenorrea. Dolor al tener actividad sexual, que es dispareunia. Y dolor pélvico crónico. Más los síntomas satélites intestinales, náusea, vómito, dolor de cabeza, el spotting. Muy bien, doctor. Pues María Caldeiro nos dice, buenos días, doctores. En su caso, ella presentó sangrados posteriormente, muchas hemorragias con dolor y le pusieron un dispositivo. Ya estoy manchando y se preocupa. Al parecer, pues voy a inferir un poquito el caso. Sangró, le pusieron un dispositivo para parar el sangrado, aparentemente se detuvo y otra vez está manchando, le preocupa. Una de las variedades de la enfermedad se llama adenomiosis. Y esta variedad es que los implantes de la endometriosis están en el músculo del útero. Y esto nos genera dolor muy intenso, hace que el útero sea grande y también hace que tengan hemorragias masivas. Este tipo de pacientes, muchos de los colegas, las manejan con el famoso endoceptivo liberador de una hormona que hace que las pacientes puedan quedar hasta 1 año sin menstruar, que es el objetivo del tratamiento médico, ser conservador. En el caso de ella, al parecer, tiene uno de los efectos secundarios de este endoceptivo, que es el spotting, que es un manchado crónico que puede durar algunos días, pero que es uno de los efectos secundarios esperados por el método. Yo creo que se tiene que acercar a su médico para que la revalore y le explique estos efectos secundarios. ¿Usar anticonceptivos pudo hacer que las mujeres tengan endometriosis? No necesariamente, de hecho, es uno de los tratamientos que se pueden utilizar para mejorar o quitar el ciclo menstrual o apagar los focos endometriósicos, particularmente aquellos anticonceptivos que tienen que ver con progestinas, y no necesariamente aquellos que están combinados con estrógenos. Si bien habíamos mencionado que los estrógenos favorecen la génesis de la enfermedad, los que se dan o la dosis que se da a dosis anticonceptiva es mucho menor. Gracias, doctor. Ya apareció nuestro fan destacado, Alex el Scout, y les pregunta, el tema de hoy, y más bien es un comentario, el tema de hoy no solo es para las mujeres, también es para los hombres, y podemos entender más los padecimientos propios de la mujer. De esta manera podemos vivir en más unión con pareja. Yo creo que eso es súper importante. Yo tuve la fortuna de tener un compañero de vida maravilloso, y que siempre me acompañó y que siempre se informó y que
siempre me dejó tomar las decisiones que yo tenía que tomar respecto a la enfermedad y a mi cuerpo. Y creo que eso es muy importante, porque también es mucho de lo que yo trabajo en terapia, que llegan las pacientes diciendo esto. Mi marido me dice esto, mi marido ya no quiere estar conmigo, mi marido ya se hartó, ya se cansó, ya. Entonces es muy importante que los hombres puedan estar al tanto, informarse y ser realmente un compañero, sea el hermano, sea el papá o sea la pareja, para que apoyen a la mujer que lo está viviendo. Muchísimas gracias por retroalimentar de esa forma tan bella el comentario. Guadalupe Aguirre pregunta qué es la hiperplasia endometrial. Cuando tenía menstruaciones, sufría de dolores fuertes, eran abundantes y me duraba hasta 7 días el sangrado. Y según el ginecólogo, pues se tiene que hacer una biopsia. La hiperplasia endometrial, como comentaba el doctor Roque, es una etapa de transición del endometrio normal que está dentro de la cavidad uterina hacia el cáncer de endometrio. Afortunadamente, en esta etapa pueden pasar muchos años de evolución desde que hay este cambio en las células, pero es muy importante tomar una muestra de tejido, sobre todo con un método diagnóstico que se llama histeroscopía, donde nosotros colocamos una camarita de manera de mínima invasión por la vagina y podemos tomar una biopsia del sitio sospechoso. Esto nos puede llevar a que ella pueda tener un tratamiento de mínima invasión también y no necesite una cirugía ablativa para la corrección de su hiperplasia. Generalmente el 95% de las pacientes que padecen este tipo de problema pueden tener un tratamiento médico sin necesidad de una cirugía invasiva. Gracias, doctor. Laura González Olivares tiene un sangrado mínimo durante 25 días al mes. Es molesto traer toalla tanto tiempo. Esto está relacionado con el endometriosis. Ella no tiene dolor. No, justamente no es normal ese sangrado que tiene, no necesariamente es endometriosis, de hecho no cumple con los 3 criterios que habíamos dicho, pero puede ser otra patología a nivel uterino, por ejemplo, pólipos endometriales, miomatosis uterina, trastornos hormonales, etcétera. Entonces, obviamente no es normal y sí necesita visitar a médico. Muchísimas gracias, doctor. Iracema Contestabile les dice, buenos días. No siempre los cólicos se dan por endometriosis. Ella siempre tuvo cólicos muy fuertes y no lo tenía. Dice que pues actualmente tiene un hijo y que pues no todo sangrado doloroso es endometriosis. Sí, comentábamos que la inervación del sistema urinario, el sistema genital y el sistema digestivo prácticamente va de la mano y cualquier alteración de estos 3 sistemas nos puede dar síntomas que nos pueden confundir. Por eso también el retraso en el diagnóstico de la enfermedad. Pero además acuérdense que dolor es un síntoma nada más. El dolor siempre hay que tener una causa. Es como si digo, me duele el abdomen. Hay un sinfín de causas. Igual que me sangro. Hay un sinfín de causas. Por eso ahí están los especialistas que te van a llegar a ayudar al diagnóstico. Pues Pepe, solo mandar saludos a todas las personas que nos vieron y nos siguen viendo y agradecerles la amplia participación desde el interior de la República, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Tabasco. Todos nos han escrito, sus comentarios pues los hemos guardado con mucho cariño y si quieres continuamos. Yo tengo una pregunta, doctores. Hablamos de cirugía y hablaron de 2 tipos de cirugía. Si nos pudieran ahondar un poquito más, cirugía de mínima invasión, cirugía ablativa, ¿qué se hace durante la cirugía? Básicamente el tratamiento de las pacientes tenemos que individualizarlo. No es lo mismo una mujer con endometriosis en la adolescencia, que generalmente no las operamos, en la etapa reproductiva temprana, en donde algo que es muy importante es preservar su futuro reproductivo, y tercero, en la paciente que ya está cerca de la menopausia, que es la que encontramos que ya tiene una alteración de endometriosis profunda. En general, para poder dar un concepto, la piedra angular del tratamiento para mejorar la calidad de vida de las pacientes es el tratamiento quirúrgico. Hablamos de que es una enfermedad oncomimética. Se comporta como el cáncer, pero no mata a las mujeres. ¿Cuál es la clave? Quitar todos esos implantes que me están generando alteraciones locales, generación de nuevos nervios, neurotransmisores que me llevan al dolor pélvico crónico. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Hay que erradicarla. Pero, ¿cuál es el problema? Hablábamos de que estos son es una enfermedad en donde se empieza a invadir de manera profunda la pelvis. Desafortunadamente, en nuestra formación como ginecólogos no tenemos el entrenamiento para hacer una cirugía radical. Y no es una cirugía radical de nada más. ¿Qué quiere decir eso de radical? Radical es que tenemos que quitar todo el tejido que está alrededor del órgano. En este caso se llama parametrio la zona. Y además en esa zona hay estructuras muy importantes vasculares del sistema urinario y muy importantes nerviosas. Porque hace 10 años se hacían cirugías, decían kamikazes. ¿Por qué? Porque se hacía una cirugía radical para quitar las tumoraciones, pero se lastimaban los nervios.
Y las pacientes después quedaban peor de la cirugía porque quedaban con problemas del sistema nervioso vegetativo. Lo más común, pues alteraciones para vaciar la vejiga. Una paciente que se tiene que estar cateterizando y tiene 30 años es un problema muy importante. Entonces, esa es la razón por lo que no hay muchos especialistas que puedan tratar la endometriosis, sobre todo la profunda, porque tenemos que hacer una resección radical de esos implantes con neuropreservación. Entonces, tenemos que respetar los nervios y para llegar a ese entrenamiento se necesitan hacer cursos. La gran mayoría de los que estamos capacitados en esto hemos tenido cursos en el extranjero, cursos en cadáveres, cursos con médicos que son autoridades en este tipo de patología y casi es el entrenamiento de un oncólogo. Entonces, la gran mayoría de los médicos que hacen estos tratamientos son especialistas de endometriosis en unidades en donde se tengan todos los recursos. ¿Por qué? Porque si tenemos implantes intestinales, hay que hacer resecciones intestinales y eso lo hace el coloproctólogo. Si hay también implantes en la vejiga, en el uretero, tenemos que hacer resecciones y tener que reparar el sistema urinario y eso no lo hace el ginecólogo. Si tenemos problemas acá en el pulmón, en el diafragma, tiene que entrar el cirujano del tórax. Si tenemos problemas en el sistema nervioso central, el neurocirujano. Entonces, es muy complejo, por eso hay que individualizar. La cirugía es la piedra angular, pero en pacientes más jóvenes, el tratamiento médico puede ser una buena opción para mantener los síntomas. No cura el tratamiento médico, pero sí nos puede disminuir la sintomatología. Antes de irnos, doctores, una vez que te quitan estos implantes de los que se están hablando, que primero se mapea y se localizan y van a quitarlos, ¿pueden volver a salir? Sí. De acuerdo a la génesis de la enfermedad, sí, pero también hay medidas preventivas para que no para puedan evitar salir. que esto esté ocurriendo. Claro. Ok, pues básicamente llegamos hacia el final del programa. No sé si quieren decir en unos segundos algo que se quede a quedar con el público. Yo sí, sobre preservación de la fertilidad. La cirugía, como ven, es radical, depende de lo que se escoja, pero se puede quitar un pedazo de ovario y eso baja la posibilidad fértil. Guardar óvulos, por ejemplo, antes de la cirugía o de los tratamientos es un tratamiento muy adecuado. Doctor, algo rapidísimo, nos queda menos de un Pues minuto. yo que tomen terapia, que se atiendan con un especialista y que hagan todo lo que esté en sus manos para estar bien. Yo el día de hoy estoy muy bien y se puede. El dolor no es normal, acudan con un especialista. El Instituto Nacional de Perinatología tiene una clínica de endometriosis abierta a todo público y les puedo decir que es el único centro a nivel nacional donde hacemos un tratamiento completo, multidisciplinario, sin costo para todas las pacientes. Perfecto. Entonces, a todos los ginecólogos, si sospechan esto, derívenlos. Quiero agradecerles a todos ustedes que han visto el programa el día de hoy. Citlali, mil gracias. Pepe, un placer. A nuestras intérpretes de lengua de señas, muchísimas gracias. Y como digo, todos los lunes, sobre todo gracias a ti, que por ti estamos aquí en Diálogos en Confianza y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.